Esta semana en Cuadriga, escándalo de espionaje. ¿Merkel presionada? El escándalo por espionaje del Servicio Exterior alemán, BND, y la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, NSA, ponen aprietos al gobierno alemán. La acusación se basa en una supuesta colaboración del BND con la NSA en términos de espionaje industrial, en el que tanto la Unión Europea como el gobierno francés también fueron monitoreados. Ya en 2008, al parecer, el BND habría informado al gobierno alemán acerca de las prácticas del Servicio de Inteligencia estadounidense. Desde Berlín, Cuadriga, la tertulia internacional. Con ustedes, Silvia Cabrera. Saludos América Latina, bienvenidos a Cuadriga. Hoy estamos estrenando un nuevo estudio acá en Berlín y lo hacemos con un tema muy especial que, como escucharon, ha puesto en aprietos al gobierno de Angela Merkel. Y se trata del escándalo de espionaje que involucra a los servicios secretos alemanes con la NSA de Estados Unidos. Tenemos 45 minutos por delante de puro debate con estos invitados que les voy a presentar a continuación. José Luis Valdés, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador visitante en el Instituto Latinoamericano de la Freie Universität de Berlín. Opina que la canciller Angela Merkel debe dar explicaciones de lo ocurrido y afrontar el escándalo con la mayor transparencia posible. Rosalía Sánchez, periodista, corresponsal en Berlín de la radio española COPE y del periódico El Mundo. Para Rosalía, los socialdemócratas, socios de gobierno de Angela Merkel, están aprovechando el escándalo de espionaje de cara a las elecciones del 2017. Leandro Uría, periodista, editor de informativos de Deutsche Welle para América Latina, colabora con el diario ABC y con La Nación Revista. Desde el 2013 le ha hecho seguimiento al tema de espionaje en Alemania. Asegura que Merkel enfrenta actualmente su mayor crisis de gobierno. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar acá con nosotros. José Luis, tú has escrito varios artículos también sobre este tema y me has dicho además fuera de cámara que para ti no es sorprendente este nuevo escándalo de espionaje acá en Alemania. ¿Por qué? Hay mucha espuma y en realidad yo creo que hay mucha retórica que es utilizada por las diferentes fuerzas y también países, tanto fuerzas al interior políticas de Alemania como fuera de ella, en el caso estadounidense sobre todo. La colaboración entre Alemania y Estados Unidos en el tema del espionaje y la vigilancia tiene muchísimo tiempo, para no irnos demasiado lejos, o sea, hasta el 45 y el 56, cuando se funda la BND. Los estadounidenses han tenido una presencia tremenda y muy importante durante la era de la Guerra Fría y después, por supuesto, en Berlín, en los tiempos posteriores al fin de a la caída del muro de Berlín. Por tanto, no tiene por qué sorprendernos mucho que esta, digamos, nueva etapa de sucesivos escándalos, de una larga relación que me parece que está mal administrada el día de hoy, dado que el presidente de la BND, el señor Schlinder, así como el Ministerio del Interior, o no informaron bien a la señora Merkel, o la señora Merkel fue informada y no tomó en consideración algunos temas importantes. Pero yo creo que aquí me parece que es digamos, un capítulo más del largo culebrón que hemos visto durante un periodo muy largo de tiempo en la historia de las relaciones entre este aliado tan importante para Estados Unidos y Washington. Pero yo insisto, Rosalía, ¿cuál es el escándalo que son estas acusaciones? ¿Por qué tanto escándalo? Bueno, hay varias vertientes del escándalo. Uno es hasta qué punto el gobierno sabía lo que estaba haciendo el BND, la inteligencia alemana, o no sabía. Ahí caminamos en un terreno muy resbaladizo porque normalmente los gobiernos ni quieren saber mucho de lo que hacen los servicios secretos, ni los servicios secretos quieren informar mucho. Hay otra vertiente que es, bueno, es cierto, como decían, que ha habido una relación muy estrecha entre la inteligencia norteamericana y la alemana desde la posguerra hasta hoy, pero por la información que tenemos, que son informaciones periodísticas todavía sin confirmar con datos, se diría que los servicios alemanes han estado haciendo un poco el trabajo sucio a la inteligencia estadounidense. Por supuesto hay un grave problema ahí de seguridad de las comunicaciones y de los derechos ciudadanos que es la gran parte del escándalo. Esto que estamos viendo, la espuma, es solamente una pequeña parte del gran problema que hay detrás. Y luego está la parte muy importante de cómo está comportándose Alemania con países aliados como Francia, como Austria, como, bueno, también han sido espiadas, por lo visto, instancias de la Comisión Europea, es decir, en qué medida Alemania está espiando a países amigos. Yo creo que esa es otra vertiente del escándalo también, que hace que este caso sea un caso poliédrico, muy complicado, con muchas aristas
y que hace difícil un análisis así certero y rápido. Es más complejo. Bueno, hay dos cosas que acaba de tocar. Primero, los países europeos vecinos de Alemania no se han defendido como era de esperarse. Por ejemplo, Francia ha sido bastante cauteloso en su respuesta al trabajo de espionaje que estaban llevando adelante los servicios secretos alemanes y los Estados Unidos. ¿Por qué crees tú que actúan así? Bueno, es muy interesante la pregunta. En el caso de Francia me parece que no le conviene incorporar a la discusión política interna el debate sobre la seguridad que ahora mismo se está dando en Alemania. Hay que comprender que Francia todavía no se recuperó del todo del impacto que significó el atentado a la redacción de Charlie Hebdo. E incluso ahora mismo acaba de aprobar una ley de inteligencia más dura. Por tanto, mal le convendría empezar a discutir o reprochar a Alemania una instancia de vigilancia más severa pedida por Estados Unidos. De todos modos, hay que ser claros que la cautela de Francia no es la única, ¿no? También no es la única reacción posible. También Austria se ha mostrado mucho más combativa, si se quiere, y ha prometido acciones legales, ¿no? Para, digamos, reclamar por este espionaje. También lo ha hecho Airbus, que es una de las empresas que también está implicada en este escándalo. ¿Cuál es el tamaño, si se llega a comprobar que realmente los servicios secretos alemanes colaboraron con Estados Unidos para hacer espionaje industrial? ¿Cuál sería el tamaño de ese escándalo? Bueno, sería un impacto mayúsculo. Hay que saber que Airbus y su antecesora EADS es una empresa armamentística muy importante. O sea, no solo se dedica a esto que conocemos mucho, que son los aviones de pasajeros, en los cuales ya es un campo muy, muy atractivo para el espionaje, porque hay que considerar que Airbus compite mano a mano con Boeing, sino también en lo que es bombarderos, ¿no? Produce bombarderos, también tiene tecnología misilística, tiene tecnología de drones, e incluso ha competido con Boeing por concesiones del ejército de Estados Unidos. Claramente, si Estados Unidos tuviera acceso a esa información, podría cotizar mucho mejor en concesiones o en contratos de competencia común. José Luis, esta semana ha estado en el Parlamento el ministro de Relaciones Interiores, Tomás de Maizière, y ha negado que supiera el gobierno algo de esta colaboración entre los servicios secretos alemanes y estadounidenses. ¿Es posible que sea así? ¿Saber o no saber? No, yo no creo que un hombre de Estado de su estatura no supiera. En todo caso, lo que me parece que es importante destacar es lo que la colega destacaba, y es que la autonomía de la BND es cada vez mayor. Snowden lo registra cuando denuncia a la NSA actuando casi por la libre. Esa es una herencia que tiene Obama de Bush después del 11 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los grupos de inteligencia, en este caso el mayor en Alemania, que es la inteligencia federal, está actuando a niveles medios y probablemente altos. Hay que preguntar a Schindler si es así, al presidente, porque él sí tiene que dar una explicación importante, detallada, que legitime y justifique de alguna manera esta sorpresa que yo pondría entre comillas. Me parece que hay mucho de hipocresía alrededor de esto. La cautela me parece que tiene que ver con la necesidad de encubrir tu propia capacidad de espiar al otro. Es decir, el espionaje, como se dice, el tango se baila entre dos. El espionaje no solamente viene de Washington o de Berlín o de París o de Pekín, viene de todos lados. Y hay acuerdos sobreentendidos al respecto. Estados Unidos y Alemania firman un acuerdo de entendimiento en 2003 en donde se matiza de manera muy clara en 70 páginas la importancia de puntualizar cuáles son los conceptos específicos sobre la base de los cuales se va a espiar. Uno de ellos es quitar el 049 y otro el punto D, que eran las dos, es decir, espionaje interno no, ni espionaje interno en Estados Unidos. Esa era una regla de oro, una convención del protocolo entre espías que debía haberse respetado. Pareciera que es ahí donde se rebasa la línea roja, y es ahí donde muchos de los medios que hemos visto que difunden el tema, tanto a nivel internacional como alemán, particularmente el Spiegel, nos están dando cuenta de que la información era tanta que no podía no saberla el Ministerio del Interior o el presidente de la BND. Entonces yo creo que aquí más bien es cómo se administra la inteligencia política, que básicamente tiene que ver con dos temas de acuerdo a este acuerdo de entendimiento que se firma en 2003 entre Washington y Berlín, y es terrorismo
y crimen organizado, fundamentalmente. También hay migración ilegal, hay otros muchos temas o subtemas que están ahí, pero los más importantes serán esos. Y, de hecho, las claves o los conceptos fundamentales en la búsqueda de información que los Estados Unidos proveen por la vía de la tecnología de alto nivel que los Estados Unidos solamente tienen entre los aliados, era la de solamente ubicar los peligros terroristas y los peligros del crimen organizado. Entonces pareciera ser que la línea roja que en este momento tiene al ministro del Interior y a la señora Merkel contra las redes, o contra las cuerdas, perdón, tiene que ver con por qué se rebasa la línea roja. Entonces yo creo que aquí más bien yo tendría dos hipótesis. Una, los mandos medios de la BND, que a su vez también han filtrado mucha información, o la complicidad y la pasividad incluso a pesar de la información. Veamos la cronología. Se ordenó que se borrara la información fundamental de los archivos que se habían descubierto por el especialista que llevan a decodificar. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el orden ¿cómo se llama? El orden de borrar vino de algún lado muy importante, o bien entonces la BND se maneja sola. Y precisamente por eso llama la atención la actitud de Angela Merkel. En 2 años, del 2013 al 2015, ha pasado de ser víctima a ser la acusada. De todas maneras, y a pesar de las fuertes denuncias que hay contra ella y contra el gobierno, la canciller alemana defiende la labor que están realizando los servicios secretos alemanes. El espionaje entre amigos o en contra de cualquiera no se puede permitir. Esto se aplica a todos los ciudadanos alemanes y como canciller federal soy responsable de que esto se cumpla. Tenemos los servicios de inteligencia, también llamados servicios secretos, que tienen la tarea de trabajar para garantizar la seguridad. Y el gobierno federal se empleará a fondo en asegurar la eficacia de nuestros servicios de inteligencia. Rosalía, ¿qué rol juega la canciller Angela Merkel en este escándalo del BND? Pues un rol muy complicado, porque tiene que hacer la cuadratura del círculo. En su responsabilidad está el dar la cara por sus servicios secretos, el defender de cara al exterior lo que hace sus servicios de inteligencia y al mismo tiempo de cara adentro tiene que poner orden y controlar. Son dos objetivos contradictorios y ahí está, pues haciendo el equilibrio que le corresponde. Yo creo que sí que hay una intención de dar la imagen de transparencia, de vamos a aclarar esto. Muy prudente, por otra parte, y sin arriesgar ni lo más mínimo en la relación con Estados Unidos. De las primeras cosas que ha dicho y que ha mantenido a lo largo del escándalo es la cooperación entre nuestros servicios secretos debe mantenerse, la situación lo exige. Y después, bueno, pues está presionada por un momento político en el que está Alemania y por la estrategia política de los diversos partidos que componen el Parlamento, ¿no? Todo esto la está presionando. Pero su figura es la de poner cara a este ¿Hasta dónde puede llegar esa presión? Yo creo que sí que hay una línea roja y es cierto que se ha puesto, esto es para el terrorismo. Lo que ocurre es que desde los atentados del 11 de septiembre de Nueva York, dentro del terrorismo entra prácticamente todo. Aquí en Alemania las primeras modificaciones que se hicieron de los servicios de inteligencia a raíz del 11S, era entonces ministro de Interior Wolfgang Schäuble, que ahora es de Finanzas, hizo este complejo Netzenfahndung, creo que se llamaba, donde se cruzan datos de todo lo que sucede en Alemania desde personas que no tienen domiciliada en una cuenta bancaria la factura de la luz, por ejemplo, recuerdo datos muy llamativos, ¿no? Pues eso se cruza con viajes a Oriente Medio, ¿no? Claro, para eso se necesita un Big Data para poder contrastar y cruzar donde se entra absolutamente todo. O sea, lo que llamamos hoy investigación de terrorismo entra absolutamente todo. Pero para Merkel, donde va a estar la línea roja es en el espionaje industrial, que naturalmente ahí se aparece en estas listas de selectores, en estas listas de objetivos que, al parecer, según informaciones periodísticas, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense pasaba a la inteligencia alemana para que se los espiara, ¿no? Una especie de espionaje a la carta. Okay. Si aquí hay una serie de objetivos económicos, esto va a ser impresentable. Ahí también se puede prever que el gobierno de Alemania circule, ¿no? Y haga un meandro y haga curvas y diga, no, Airbus puede ser seguridad nacional, puede ser no espionaje industrial, ¿no? Leandro, ¿hasta dónde llega el trabajo de los servicios secretos? ¿Es normal también que 2 servicios secretos de 2 países distintos trabajen juntos? Bueno, en realidad sí, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001, como decía recién Rosalía, eso cambió todo. El asunto es que
ahora estamos viendo también cada vez más signos de la sociedad civil en los cuales, digamos, se reivindica que el trabajo para prevenir atentados terroristas, que hay que decirlo, ha sido exitosa esa cooperación entre la NSA y el BND en prevenir atentados porque no se han producido en Alemania, no ha habido atentados en suelo alemán. Lo cierto es que se ha hecho muchas veces poniendo bajo vigilancia a la sociedad civil, a personas o a ciudadanos comunes o a empresas que deberían haber estado excluidas. Por eso cada vez más esto está en tela de juicio, por eso ha tenido tanta repercusión el trabajo que ha hecho Assange en su momento, el trabajo que ha hecho Snowden en su momento, por eso también ahora la canciller Merkel está tanto bajo presión, porque ella había dicho cuando a la luz de las denuncias de Snowden se supo que Estados Unidos escuchaba su celular, ella había dicho en realidad que el espionaje entre amigos es inaceptable. Hoy en día la prensa se lo recuerda constantemente y ella ha matizado esa declaración y ha dicho, todavía considero que esto es así, pero no sabía lo difícil que puede llegar a ser. Bueno, las últimas informaciones que tenemos es que el Servicio Secreto Alemán para el Exterior decidió limitar notablemente su cooperación con la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. De acuerdo al diario alemán Süddeutsche Zeitung y las cadenas de televisión NDR y WDR, desde comienzos de esta semana la estación de espionaje no informa a la NSA de nada de lo que está ocurriendo. ¿Qué opinas? Me parece una medida saludable y un intento del gobierno de Merkel de contener los daños. Claramente está en base incluso a datos de revisión del propio Servicio de Inteligencia alemán, se sabe que se extralimitó en sus funciones. Ahora es el momento de hacer gestos importantes de cara a la opinión pública y mostrar que esto ha cambiado, para dar una idea de la importancia de lo que acá se debate. En este gesto se está discutiendo también de qué modo va a ser la alianza o cómo va a seguir la alianza entre Alemania y Estados Unidos, que ha sido un aliado fundamental para Alemania desde la posguerra. Y también un poco el coletazo de cuál va a ser la alianza entre Alemania y la Unión Europea. ¿Realmente, en base a este espionaje, ponía a Estados Unidos por delante de sus aliados de la Unión Europea? Esto es inaceptable, hay que contenerlo, hay que cambiarlo, hay que dar garantías de que la alianza con Estados Unidos va por otro lado y que la alianza con la Unión Europea sigue estando firme. José Luis, ¿cómo debe ser entonces estas nuevas relaciones entre Estados Unidos y Alemania en cuanto a la cooperación de los servicios secretos? Bueno, lo primero que hay que decir es que es imprescindible el apoyo de Estados Unidos. La tecnología de punta a nivel de infraestructura de todo tipo, satelital, el software mismo que se exporta y se instala en Bavaria, precisamente en este gran laboratorio de espionaje que les instalan los estadounidenses a los alemanes, es también una situación inevitable para Alemania. Resulta que Alemania, en realidad en Alemania lo que ocurrió, como Snowden lo denuncia en su momento cuando habla abiertamente de los papeles secretos de la NSA, es que se metieron con la sociedad civil. O sea, el punto D y el 049, es decir, los dos, el teléfono y el correo electrónico, debiera tener una mayor regulación las agencias de inteligencia en cómo se entrometen en la vida de las personas, con base en pistas verificables, es decir, con base en una inteligencia inteligente, se puede decir así. Y eso aparentemente no ocurrió. Me parece que estaban regadas los indicadores y las variables del espionaje de alguna manera, y esto me parece que detona en este escándalo que estamos viendo hoy, frente al cual necesitamos urgentemente explicaciones. Entonces, lo que yo creo que debe de pasar después de esto. Por el otro lado, hay que decir que este es un problema de Estado para Alemania. O sea, no es cualquier cosa. Es un problema de Estado. Recordemos que la presidencia de la BND le reporta directamente a la canciller o al canciller. La Cancillería es la jefa del presidente o de la presidencia del BND. O sea que los servicios federales de inteligencia de este país tendrían que haber tenido absolutamente todos los elementos en la mano para haber tenido a Merkel informada y ellos mismos haber tenido la capacidad de monitorear. Interrumpir las relaciones con la NSA es, en mi opinión, una táctica temporal para guardar cara, salvar cara y eventualmente lograr sacar
digamos, el buey de la barranca, como se dice vulgarmente, salvar la crisis, probablemente con la renuncia de alguno de los funcionarios involucrados aquí, no de Merkel, para ir hacia adelante en una posición en la que la alianza, tanto del partido de la Merkel como el Partido Socialdemócrata, están haciendo un trabajo político importante. Recordemos que es la izquierda del Partido Verde el que está demandando una investigación ya por la vía de los jueces, cosa que te pone en seria y delicada situación a la Merkel. Por tanto, entonces, la señora Merkel tendría que tomar una iniciativa política trascendente para reportar al público alemán y al público en general los pormenores de esto. Ya vamos a hablar de esto. Lo cierto es que en el 2002 o desde el 2002 Estados Unidos y Alemania lograron un acuerdo común de cooperación. Esto a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en Nueva York y Washington. A partir de entonces, ambos servicios secretos llevaban adelante labores de inteligencia, entre ellos labores de espionaje, y lo hacían desde suelo alemán. Veamos el siguiente reportaje. Es uno de los puestos de espionaje más potentes de Europa, la estación de Bad Aibling, en Baviera. Una instalación gigante conectada a 13 satélites de comunicación y dotada de 180 pistas de transmisión. En su origen, fue construido por Estados Unidos durante la Guerra Fría. En 2004 fue cedido al servicio de inteligencia alemán. A cambio, la agencia alemana se comprometía a reenviar datos secretos a la NSA estadounidense. Los servicios secretos se centraron en obtener desde aquí los llamados selectores, es decir, nombres, números de teléfono o direcciones de correo electrónico. Sigue sin saberse hasta qué punto cooperaron las dos agencias de inteligencia, pues parece que Estados Unidos nunca llegó a abandonar completamente la estación. Bueno, Leandro, siguen sin saberse realmente muchas cosas. ¿A quién tienen que rendirle cuentas los servicios secretos alemanes? Bueno, en realidad, en primera instancia, obviamente, al ministro del Interior, a Tomás de Maizière, y en segunda instancia, a la canciller. Yo quería hacer algunas precisiones respecto de lo que se dijo hasta ahora, justamente para que se entienda la envergadura del escándalo. En primera instancia, en 2013, se descubrió un empleado por propia instancia de revisión del Servicio Exterior alemán, descubrió un espionaje masivo en base a los selectores famosos de la NSA. En ese momento la orden del BND fue borrar, no decir nada. Antes, o sea, eso ocurrió en 2013. De esto se enteró el actual presidente del BND, aparentemente en marzo pasado. Y en abril... Pero, Leandro, el momento en que disculpa la interrupción, pero el momento en el que se entera no exime de responsabilidad. Es decir, si es el jefe de la inteligencia... Pero es justo lo que está... Si lo supo, mal, pero si no lo supo, casi peor, porque no sabe lo que está haciendo. Es justo lo que estaba tratando de explicar. ¿Por qué, si lo supo este señor en marzo, por qué en abril, en una comparecencia ante el Parlamento, el ministro del Interior dice que no ha habido espionaje industrial? Si ya lo sabía el jefe del BND, que le reporta directamente. Y lo sigue diciendo hasta ahora, porque justamente esta semana estuvo en el Parlamento y dijo que no lo sabía el gobierno. ¿Tú qué opinas? Sí lo sabía. O sea, mi hipótesis es sí lo sabía. No puede no saberlo. Si no lo sabe, es incompetencia. Es una incompetencia de Estado, tiene que irse o tiene que dar una explicación lo suficientemente clara a todos. Yo no puedo pensar en que no supiera un funcionario de esa envergadura, no tuviera conocimiento de una información tan importante y clasificada como la que estamos discutiendo aquí. Estamos discutiendo seguridad nacional. O sea, ¿cómo es posible que un ministro del Interior diga que no conoce los temas de seguridad nacional que están investigando junto con sus aliados estadounidenses? Es inaudito. Otro aporte. Una cosa fue este canal de lo que se descubrió a partir de 2013 y se silenció a partir de 2013. Hay otra instancia en la cual, a partir de 2004, hay registros de que se está espiando a EADS, que es decir, la predecesora de Airbus. Y en 2011 hay una advertencia que se emite a Cancillería, 7 notas diciendo que esta cooperación está extralimitando sus facultades. ¿Quién la recibió en la Cancillería? Esto es interesante. Un funcionario que ahora es el vicepresidente del BND. O sea que este mismo funcionario se encargó claramente de ocultar. Si es así, como dice José Luis, que sí, el gobierno sí conocía esta información, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué va a pasar entonces contra el gobierno?
Bueno, vamos a ver primero... Es un delito. Todas estas informaciones se tienen que verificar. Son informaciones periodísticas aún por confirmar. El Gobierno federal lo que ha hecho de momento es abrir una investigación en una comisión parlamentaria. Creo que fue Napoleón, corregidme si me equivoco, el que dijo: si quieres que un asunto no prospere, crea una comisión, ¿no? Bueno, lo que vemos hasta ahora, cuando hablamos con los miembros de esta comisión, es una gran frustración. Ellos ya han hablado con el ministro de Ministerio de Interior, ellos ya han hablado con el ministro de Cancillería, Altmaier, y dicen, bueno, vamos hablando con uno con otro, no tenemos ni un dato, porque estos ministros se pueden amparar en la catalogación de secreto de ciertos documentos. Por ejemplo, están pidiendo la lista de los electores, a la que aludías antes, y no se la dan. Y bueno, ¿para qué sirve esta comisión? No sé qué consecuencias. Una pequeña precisión. En realidad, muchas de estas reportes periodísticos surgen de investigaciones del propio gobierno alemán y del Servicio de Inteligencia Exterior alemán. O sea que surgen de investigaciones internas. Vale decir, no son filtraciones. Es diferente a lo que ocurrió con Snowden, con Assange en su momento. Es el propio gobierno alemán que descubre que hace años se está actuando mal en un aspecto. Y precisamente ahora son filtraciones en el sentido que son investigaciones internas del gobierno alemán que de alguna forma llevan a la portada de la Süddeutsche Zeitung. Es decir, de alguna forma sí que son filtraciones. Y a mí, yo no puedo evitar preguntarme por qué ahora, ¿no? Porque este escándalo estalló hace ya largo, tuvo un momento de clímax en 2013, volvió a bajar y ahora vuelve a subir. Y a mí me parece muy importante para el análisis político de lo que está sucediendo el por qué ahora. ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica el hecho de que sea ahora, justo en este momento, cuando volvemos a estar todos ocupados con el espionaje, que por otra parte es previsible, ¿no? Esto de que unos espíen a otros, quiero decir que para eso están, ¿no? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Lo cierto es que la polémica ya está sobre la mesa y hay fuertes denuncias, sobre todo fuertes acusaciones por parte de los socios de gobierno de Angela Merkel. Veamos. Las evidencias son cada vez mayores. El objetivo del espionaje masivo de la NSA fue el fabricante aeronáutico EADS y su filial europea Eurocopter. La cuestión ahora es si hubo más casos de espionaje. Es lo que quiere saber el ministro de Economía y vicecanciller Sigmar Gabriel, que exige una respuesta de Merkel. Le pregunté a la canciller, tras los primeros indicios, si tenía evidencia sobre el caso de EADS y si hubo espionaje. Y ella me negó ambas cosas. Gabriel hace responsable a Merkel con rotundidad. Esto aumenta la tensión, pues si salen a la luz nuevos casos, Merkel quedaría en evidencia. Los analistas ven futuras luchas de poder en la gran coalición del gobierno alemán. Bueno, Rosalía, tú has dejado la pregunta al aire. ¿A quién beneficia o a quién perjudica este escándalo? Bueno, yo es que no dejo de recordar que tras las últimas elecciones en Alemania, cuando el Partido Socialdemócrata se plantea si entrar al juego de una gran coalición, entre ellos debaten y se acuerdan lo que había pasado 2 legislaturas atrás. A lo mejor algunos de nuestros televidentes no recuerdan esta historia y merece la pena brevemente recordarla. Angela Merkel está gobernando con los socialdemócratas en esta legislatura. La anterior legislatura gobernó con el Partido Liberal y la anterior gobernó con los socialdemócratas también. Y el Partido Socialdemócrata, después de aquellos primeros 4 años con Merkel, quedó completamente desdibujado en el mapa político alemán. Tuvieron unos resultados electorales desastrosos y sufrieron lo que supone ser un socio de coalición que no es la figura de gobierno que capitaliza los éxitos y tampoco es la oposición que hace esa labor de capitalizar los fracasos, digamos, ¿no? Por simplificar mucho. Y en las últimas elecciones, cuando se vuelven a plantear una gran coalición con Merkel, ellos llegan a la conclusión de que no pueden cometer ese mismo error y hay una estrategia política. Vamos a hacer 2 años de legislatura con lo que se espera de nosotros, es decir, una posición constructiva con el gobierno, pero pasados 2 años tenemos que empezar a hacernos perfil político. Es donde estamos ahora, ¿no? Ellos han perdido desde el último resultado electoral, que no fue tan bueno, están 2-3% por debajo en las encuestas todavía, ¿no? Y necesitan empezar ya a ganar perfil político. Y eso solo se gana plantando cara, haciendo oposición. Y ahí tenemos al Partido Socialdemócrata metiendo presión, ¿no? Yo creo que hay una estrategia política detrás de esto, sin por ello restar importancia a lo que es el escándalo de espionaje y el gran problema que hay detrás de ello, pero creo que está jugando un papel importante en el desarrollo del asunto. José Luis, ¿qué opinas tú? Yo diría que hay que primero responder a la pregunta de qué fue primero aquí, si el huevo o la gallina.
Es decir, están aprovechando los actores políticos y capitalizando a su favor una crisis de Estado que tiene que ver con las categorías y las formas de definir el espionaje en relación al tema de la seguridad nacional de Alemania y de Estados Unidos, de Europa Central y de Estados Unidos, del mundo occidental en suma. ¿Sí? Bueno, la capitalización de esto, en todo caso, habría que ver si Merkel más bien no lo hace antes que ellos. Habría que también calcular que eso puede ser posible. O la izquierda o los verdes, que también, sobre todo los verdes, que dejaron de ser aliados en el gobierno y están seguramente ardidos o resentidos y quisieran regresar. Habrá que ver qué pasa, pero no se puede atacar directamente a la señora Merkel de esta manera en aras de capitalizar políticamente tu porcentaje de votos para llamar a elecciones extraordinarias y, en un escenario ideal, en el caso de ellos, ganar la elección. Yo creo que tú preguntabas quién está siendo afectado aquí fundamentalmente. Yo no creo que sea particularmente ni Merkel ni un personero de gobierno, es el Estado alemán. Me parece que este es un tema de Estado. Es un problema de Estado que, en la medida en que tiene historia, el tema de la cooperación en inteligencia y en cooperación de inteligencia entre Estados Unidos y Alemania, tiene diferentes etapas, al mismo tiempo también diferentes explicaciones. Lo peor que le podía pasar a la señora Merkel es quedarse sin la alianza con Washington. Y esto me parece que es muy importante que se diga aquí y que se lo digamos también a los socialdemócratas, a la izquierda y al propio Partido Verde. Tienen que ir con mucho tiento para saber hasta dónde tocan los intereses no claros, no clarificados por nadie, que están adentro de la BND a partir de la NSA. Y en esa medida poder lograr una solución equilibrada para que todos queden satisfechos. Me parece que la decisión del Verde y de la izquierda de llevarlo a jueces esto ha sido muy radical. En mi opinión ha sido muy radical. Yo creo que se van a matizar los términos y en esa medida me parece que podrían lograr Merkel, particularmente ella, salvar cara. No necesariamente sus ministros. Bueno, pero mantener la relación con Estados Unidos a costa de qué, como tú lo habías dicho antes, a costa de sus amigos, de sus países vecinos, a costa de la gran coalición. ¿Cómo queda la gran coalición aquí? Bueno, ese es el tema, ¿no? Si tenemos una situación así de crítica abierta, es posible que se vacíe de contenido, ¿no? Cómo generar un trabajo conjunto, constructivo, con una fuerza política que, como bien decía Rosalía, está buscando ampliar su perfil de cara al electorado. Lo cierto es que si lo miramos desde los ojos del Partido Socialdemócrata, por primera vez ahora tienen algo en lo cual pueden plantear una ventaja con respecto a la Unión Cristiano-Demócrata. Es decir, ellos siempre han tenido una visión crítica respecto de esta colaboración. Incluso Sigmar Gabriel ha dicho, el actual vicecanciller y jefe del Partido Socialdemócrata, ha dicho que en su momento Greenwald, el periodista que filtró los documentos de Snowden, le había contado... le dijo a Greenwald, que en realidad Merkel evitó que Snowden declarara acá para no tener la sanción de Estados Unidos de interrumpir esa colaboración. Pero, perdón, solo una cosa, me gustaría matizar. Los socialdemócratas han estado involucrados en la cooperación con Estados Unidos desde 2001. Desde los atentados del 11 de septiembre, en donde Estados Unidos insinuó que el hecho de que ATA y todos sus comandos hubieran llegado desde Hamburgo significaba para Alemania una responsabilidad muy grande. Y desde entonces tenemos esta cooperación abierta y han sido también... Lo que pasa es que, como vos bien dijiste, el memorándum de 2002 excluye a los objetivos alemanes. Y implica también un control recíproco entre ambas partes. Esto es lo que fue pasando, fue cayendo en el olvido en la medida de que avanzó el gobierno de la... Coincido contigo, pero ¿no te parece que la joya están apostando con apostando muy alto por el tema de la seguridad para simplemente meterse a la lucha por el poder contra la UDC? Por eso mismo decía que el riesgo es vaciar de contenido a la gran coalición. Por eso decía, es realmente algo que ellos están tratando de capitalizar políticamente. De cara al electorado, la Unión Cristiano-Demócrata tiene la ventaja de que, o tiene esa fama de que ha logrado que la crisis financiera internacional no impacte tanto en Alemania. Rosalía, quiero saber tu opinión al respecto. Bueno, yo no creo realmente que nadie se esté planteando romper la relación con Estados Unidos, sinceramente, pero ni por supuesto Merkel, ni los socialdemócratas, ni yo creo que ni los verdes, ni Die Linke, nadie en Alemania puede pensar serenamente en esa posibilidad. Sí que es cierto que hemos llegado a un momento en que sería estupendo que nos tomásemos un tiempo para pensar
esta nueva relación que hay entre la inteligencia, la seguridad nacional, no lo vamos a tener ese momento. ¿Por qué? Pues porque la tecnología va muy por delante de nosotros, va muy por delante de nuestras legislaciones, va muy por delante de nuestros conceptos territoriales. Es decir, hace apenas un par de décadas para espiar a alguien necesitabas objetivos no alemanes. Hace 2 décadas tú necesitabas un espía a la puerta de alguien para saber qué hacía, dónde iba. Ahora no, ahora da igual que el espía esté ahí o esté en un sitio donde la conexión a Internet es más barata, 2 continentes más allá. Y por eso también la desconfianza también de la población alemana, sobre todo en este momento, que ha condenado también. Así es. Tema. Y eso es lo que da esa potencia política a este asunto. Sí. El que la población alemana está muy, pues por su propia historia, está muy sensibilizada con este asunto, y eso es lo que hace que haya potencial de malestar en un país donde no hay crisis económica, no hay graves problemas, se ha salvado de los atentados, se ha salvado de la quiebra del euro. ¿Y qué pasa? Bueno, pues pasa que los ciudadanos no sienten seguras sus comunicaciones y eso es lo que tiene a este escándalo en el disparadero de la agenda política. En todo caso, lo que tú dices es que les tocaron una fibra muy sensible que... Han encontrado el filón. Exactamente. El error político yo creo que fue ese. O sea, que pusieran de nuevo la Stasi, la memoria de la Stasi en el corazón del debate público y del debate civil. Y definitivamente la Stasi provoca muy malos recuerdos en este país, hasta donde lo sé. Entonces, creo yo que esa labor de espionaje en la parte local fue un grave error político por el cual definitivamente sí tiene que haber algún tipo de explicación. Y por eso hay tanta presión de la población para que se esclarezca este caso. ¿Tú crees que se pueda llegar a esclarecer realmente? Yo creo que es difícil, pero me gustaría, en función de lo que están diciendo, destacar que el rol histórico de Alemania puede ser generar una crítica internacional a estos organismos de inteligencia que están fuera de control. Vamos a volver a la pregunta inicial de nuestro debate. ¿Está realmente Angela Merkel bajo presión? Yo creo que sí que está bajo presión, pero maticemos ese bajo presión. Es decir, si tenemos en cuenta que es una canciller que lleva 2 legislaturas y media y que por primera vez se está encontrando ante un caso en el que realmente tiene que dar la cara, pues bueno, tampoco es una presión, digamos, insalvable, desde luego, para ella. Hay un elemento de presión. Bueno, es novedad, porque el gobierno de Merkel viene siendo una balsa de aceite en el que no hay grandes sobresaltos, es todo muy previsible, muy ordenado. Hay presión por primera vez, pero bueno, tampoco sobredimensionemos esta presión. ¿No le quita el sueño entonces a Angela Merkel, José Luis? ¿No le quita el sueño esto a Angela Merkel? Angela Merkel tiene un colmillo que hace surco y de tal manera que, si eso es así, incluso hasta se puede llegar a dar el lujo de que no renuncie a ninguno de sus funcionarios, lo cual sería un acto de cinismo que no le convendría, porque la gente le tiene mucha confianza a Angela Merkel, la veneran como una señora respetable que dice la verdad, que le hace la comida a su marido, que va al supermercado ella sola, etc. Y por tanto esa imagen sí le causaría al interior de Alemania y a ella misma, porque no veo otro liderazgo dentro de su partido para continuar, lamentablemente hay que decirlo, le afectaría políticamente y su capital político se vería menguado. ¿Tú crees lo que dice José Luis, que Angela Merkel tiene que dar explicaciones realmente de todo lo que pasó? Absolutamente de acuerdo. Y también creo que ese es un rol que no le queda cómodo, ¿no? Angela Merkel ha podido resumir todos los objetivos de su gobierno en frases muy contundentes y muy claras de entender. Y ha representado siempre el sentido común y ha intentado desdramatizar el debate político. Ahora, en cambio, la situación es mucho más dramática y tiene que dar explicaciones a la opinión pública, que es algo que no le queda cómodo. Leandro, ¿qué va a pasar ahora con esta cooperación por la lucha contra el terrorismo? Y esa es una buena pregunta, digamos. En la medida hay que ver cuál es la reacción de Estados Unidos. Hay que también considerar que el gobierno de Obama también está en su fase final, o sea que yo no veo de Estados Unidos mucha voluntad en este momento para el cambio. Así que realmente es una situación en la cual Alemania va a tener que redoblar su seguridad interna y también cambiar, de algún modo, poner bajo análisis su relación con Estados Unidos. ¿Hay voluntad de cambio por parte de los Estados Unidos?
Yo creo que lo que hay es una voluntad de proteger la actividad de los servicios secretos, que también, seamos realistas, es importante. Naturalmente es deseable que haya una aclaración, pero si los servicios secretos son secretos, se llaman secretos precisamente por eso, porque son secretos. En toda esta crisis del espionaje estamos viviendo momentos surrealistas, como el verano pasado un servicio secreto de un país ha llegado a pedir al servicio secreto que le dé la lista de nombres de agentes que tiene trabajando en su territorio. Dices, bueno, pues entonces ya no son secretos, ¿no? ¿Hasta dónde llega entonces el trabajo de los servicios secretos? ¿Cuál es el límite? El límite es respetar las reglas del juego y de los códigos, no de ética, pero sí los códigos de los protocolos que los aparatos de inteligencia siempre han tenido desde la Guerra Fría. Y en esa medida, si se rompieron esos protocolos, se tiene que depurar y reorganizar la BND a tal grado en que esto no solo no vuelva a ocurrir, sino que quede satisfecho el público frente a la explicación que se le dé. ¿Y tú crees que esto no vuelva a ocurrir? Realmente me parece, volviendo al límite, el límite es el espionaje entre amigos. Hay que volver a la frase de Merkel. Es inaceptable. Es inaceptable que entre amigos haya espionaje, ¿no? Así que hay que cumplir eso. ¿Tú crees eso? Yo sí, estoy de acuerdo que entre amigos no debe de haber espionaje. Lo que tenemos que aclarar es qué es hoy en día exactamente espionaje. Tenemos que actualizar nuestro concepto de espionaje y si lo conseguimos, pues ahí por lo menos iremos al tiempo de los tiempos, ¿no? Mientras tanto, vamos un par de pasos por detrás. ¿Puedo agregar algo? Claro. El espía fuerte normalmente es el que gana. Es decir, tú tienes la infraestructura tecnológica y tienes los softwares. ¿Qué tienes? Dependen todos de ti. Y en esa medida es por eso que todos los aliados de Estados Unidos están en silencio en este momento, independientemente de que haya una fuerte retórica al respecto por parte de los austriacos y algunos actores en Alemania, como lo ha habido en México a través de la penetración en la lucha contra el narcotráfico. Yo lo que creo es que va a haber un arreglo entre todos y el espía grande, el espía mayor, el espía más fuerte, es el que en realidad va a seguir imponiendo los términos. El tema es que localmente se respeten las reglas del juego, en este caso de Alemania, y que Alemania las haga respetar, pero desde su propia soberanía, porque parece ser que los propios alemanes rompieron sus reglas del juego internas. No fueron necesariamente los estadounidenses. Que le hayan puesto en charola de plata a los estadounidenses la información es una cosa. Y las bases para saber más cosas de lo que deberían haber sabido, eso es responsabilidad alemana, no es responsabilidad estadounidense. Y Alemania tendrá, y el gobierno alemán tendrá que dar una explicación y resolverlo para resolver su crisis política interna. Bueno, mientras tanto nos vamos a quedar esperando esa explicación y ver cómo va moviéndose todo este panorama aquí en Alemania. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes también por estar acá. Gracias. Y nos vemos en un nuevo programa en Cuadriga. Hasta luego.